Es probable que muchos de ustedes hayan notado, después de haber hecho el curso de Historia del Antiguo Oriente y el curso de Historia de América Precolombina, las similitudes que existen entre esas sociedades del Viejo Mundo y las del Nuevo Mundo en relación con la organización social, las grandes construcciones, las representaciones simbólicas. Sin embargo, en nuestra carrera permanecen en compartimentos estancos, ¿no? De hecho, la historia antigua del Oriente se ve en el marco de las llamadas historias universales y la historia precolombina en el marco de unas historias específicas, las historias de América. De hecho, este no es un tema propio de nuestra carrera. Cuando uno observa lo que suceda en la currícula del secundario, también nota que la historia comienza en el Antiguo Oriente y que las sociedades de América precolombina ingresan casi como una antesala forzada a la expansión europea del siglo XV. Casi diría que el reparto entre el viejo mundo y el nuevo mundo en términos de este tipo de sociedades sigue los criterios de dos disciplinas que se escriben o se enseñan de manera diferente. Por un lado, la historia, la disciplina historia, la carrera de historia, y por otra parte, la carrera de arqueología, ¿no? Lo curioso del caso es que la única gran diferencia que aparece a los ojos cuando uno piensa entre las civilizaciones del Oriente y las de América precolombina parece ser ese viejo dictum de la historia tradicional acerca de que la historia era la historia de las sociedades que escribían, de las fuentes escritas. Y esto, desde el punto de vista de la América precolombina, ni siquiera se sostiene del todo cuando uno piensa, por ejemplo, en la escritura maya. De todas maneras, existe esta división bastante insistente entre unas sociedades tratadas por los historiadores y otras por los arqueólogos. Esta materia, que es una materia optativa de la carrera de historia, tiene un nombre bastante largo, se llama Elementos de Prehistoria y de Arqueología Americana para historiadores. Es decir, que contiene en su nombre tres disciplinas o subdisciplinas, ¿no? La prehistoria, que de hecho contiene el nombre historia, la arqueología y la historia, como disciplinas distintas, pero en principio apuntando a un mismo objetivo. Y es interesante preguntarse cuál es la diferencia entre estas disciplinas, ¿no? Ya veremos que las fronteras entre estas disciplinas son bastante borrosas, ¿no? Cuando uno se pregunta cuál es el objeto de estudio de la historia, seguramente lo primero y lo correcto que nos surgirá es que la historia estudia el pasado humano. Cuando nos preguntamos qué estudia la arqueología, la respuesta es la misma. La arqueología estudia el pasado humano, ¿no? La prehistoria, de hecho, es una forma que emerge de aquellas, ¿no? Es una parte anterior a la historia, en general abordada a partir de la arqueología. Cuando uno observa estas cuestiones, se da cuenta que las diferencias fuertes entre arqueología e historia no corresponden a la existencia de objetos de estudio diametralmente distintos, sino más bien a metodologías de trabajo singularmente diferentes. Esto que digo no es nada nuevo. Moses Finley, el gran historiador de la antigüedad clásica, lo dijo en su tiempo acerca de cierto debate sobre la primacía de la arqueología o de la historia en la reconstrucción de los procesos históricos de la época que él consideraba, y decía en cierto momento que para él el debate estaba mal enfocado. Para empezar, creo que es falso hablar de la relación entre historia y arqueología. Por de pronto, no se trata de dos disciplinas cualitativamente distintas, sino de dos tipos de evidencia sobre el pasado, dos tipos de evidencia histórica. En algún sentido, uno podría decir que la gran diferencia entre la historia y la arqueología es en el tipo de trabajo de campo que se desarrolla, ¿no? El trabajo de campo del arqueólogo excavando, el trabajo, digamos, del historiador en los archivos, pero que en definitiva todo lo que viene después en materia de interpretación, en materia de construcción teórica y a partir de allí de elaboración de un discurso, corresponde al mismo tipo de estrategia general. En este sentido, más que trabajar en la separación de estas disciplinas, esta materia intenta aproximarlas, intenta fusionarlas, así como Godelier en su día, en este libro llamado Economía y Fetichismo y Religión en las Sociedades Primitivas, llegó a decir que él abogaba por la posibilidad de que
en algún momento fueran abolidas las distinciones y las oposiciones entre antropología e historia. Lo mismo podríamos decir en el sentido de que más allá del trabajo específico, se pudieran abolir estas fronteras entre la arqueología y la historia. Nuestra materia trabaja en esa interfase entre la arqueología y la historia, y también en una interfase específica entre esas sociedades del viejo mundo que consideramos en la carrera de historia mayormente y estas sociedades del nuevo mundo que mayormente se abordan a partir de la arqueología. En este sentido vamos a ver procesos tales como la revolución neolítica, la domesticación de plantas tan importante para la mayor parte de las sociedades americanas, tanto como para las del cercano Oriente Antiguo, la aparición del Estado en un contexto y en el otro, dando lugar a ese tipo de sociedades estructuradas a partir de una fuerte desigualdad social, de la tributación, de la aparición de monarcas relacionados con divinidades. Todo este tipo de problemas, la importancia del parentesco, por ejemplo, en la organización de base aldeana, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo, el parentesco también en la organización de las élites y de los dioses, todo este tipo de cuestiones que aparecen en un mundo y en el otro, vamos a tratar de verlas de manera comparativa. Y cuando hablo de lo comparativo, es cierto que existe una gran variedad de posibilidades de utilizar este término, ¿no? De hecho, cuando se pensaba en la existencia de leyes universales de la historia taxativas, había cierta idea de pensar que comparando eran en realidad el modo en que se demostraba que había una única ley universal de la historia. Nosotros no vamos a avanzar por este lado, tampoco nos interesa particularmente cargar las tintas en esas regularidades que algunos imputan, vamos a decir así, a la condición animal del ser humano, ¿no? Actualmente hay una corriente que en algún sentido es muy interesante que aparezca, que habla de la historia profunda, la Deep History. Sin embargo, uno de los libros de cabecera se llama Deep History and the Brain, es decir, la historia profunda y el cerebro, y me parece que el camino que se está abriendo desde ese punto de vista no conduce a lo mejor que podría tener esto de mirar esa profundidad de la experiencia humana en clave histórica, sino más bien asociarla a ese tipo de neurociencias que hoy en día están en boga. Como pasa con las cosas que están en boga, suelen luego dejar de estar de moda. Y lo que nosotros planteamos no es algo que esté a la moda, sino una forma de pensamiento que aproxime disciplinas que conviven en su diferencia. Ciertamente, pensar comparativamente implica también la posibilidad de destacar no solo las regularidades, las similitudes, sino también las diferencias entre unas sociedades y otras. Pero particularmente, y esto creo que es lo más importante, implica pensar unas sociedades con otras. Las herramientas conceptuales que surgen del análisis de una sociedad nos pueden servir, nos pueden ser de utilidad para pensar otras, no para suponer que en todos los contextos las cosas se dan de la misma manera, sino para emplear herramientas que de pronto en una forja no existen y luego aplicadas desde otra nos permiten abrir el juego. A mí me gusta tratar de ofrecer una pequeña experiencia personal que yo tuve en este sentido. Cuando yo investigaba la cuestión del surgimiento del Estado en el Antiguo Egipto, mi primera hipótesis fue pensarlo en relación con el conflicto entre comunidades, ¿no? La guerra, básicamente, como un gran elemento para pensar en la aparición del Estado. Pero luego de escribir mi tesis de doctorado, comencé a estudiar con un poco más de sistematicidad la situación del surgimiento de lo estatal en Mesopotamia. Y allí el mundo urbano determina una gran cantidad de características que confluyen en esas transformaciones a las que llamamos Estado. De vuelta a Egipto, encontré que muchas de las cosas que yo no había advertido en términos de organización social podían verse en términos de urbanismo. Particularmente un sitio llamado Hieracómpolis, que yo en una primera instancia había considerado como una gran aldea, y que sin embargo, tanto en términos de la cantidad de población como de los procesos de especialización laboral, de estratificación social, de grandes construcciones que se advertían en el sitio, lícitamente podían ser pensados desde el punto de vista del urbano. En este sentido, una herramienta que yo no apliqué en Egipto, porque en Egipto se hablaba de que se trataba de una civilización sin ciudades, luego de considerar Mesopotamia,
pude, volviendo a Egipto, verlo de otra manera. Esto es un poquito el ejemplo de lo que yo creo que podemos hacer en esta materia. Comparar esos procesos, estas formas de organización social que notamos en América precolombina y en el cercano Oriente desde el punto de vista de la circulación de las herramientas teóricas, ¿no? Digámoslo así, pensar unas sociedades con otras, ¿no? Pensarlas juntas.